Gabriela y encontré mi proyecto de Río Barrio, Criterios de Intervención de Corredores Hídricos Urbanos. El tema parte de la fragmentación existente que existen sobre los corredores hídricos actualmente en la ciudad de Bogotá, más en zonas rurales de lo que viene siendo el sur de Bogotá. Esto, claro, parte del crecimiento urbano desordenado que se viene aplicando hacia algunos sectores, lo que genera consecuencias de bordes hídricos comprometidos en espacios un poco más residuales o incluso un deterioro de ese espacio paisajístico que se genera en la zona. Entendiendo ya sobre el estado del arte, Friday J. Hack en 2024 ellos hablan sobre que si bien se viene interactuando o haciendo intervenciones sobre la estructura ecológica en cuanto a corredores hídricos o lo que viene siendo esta estructura sur dentro de las ciudades, más que todo en Bogotá, en Colombia, nos está generando un impacto significativo dentro de esa escala, dentro de una microescala. ¿Sí? Entendiendo que también autores como Wotangun habla sobre que si bien existe un potencial sobre las intervenciones que se generan sobre cuerpos de agua, ¿sí? No se vienen avalando como la mejor manera, lo que hace que si este tome como una postura de barrera frente a este crecimiento que se viene abordando. Por tanto, entonces planteamos que la pregunta problema de esta investigación, que hace que manden una intervención, pueda resignificar el borde hídrico, transformándolo en un espacio de encuentro en cuanto a una cohesión más comunitaria. Entonces ya planteamos que el objetivo general es generar estrategias virtuales para fomentar una conectividad estructural ambiental que permita reactivar el potencial ecológico y paisajístico de este borde hídrico, más entendiéndolo sobre cómo algunos conceptos lo abordan. En este caso, hace muchísimos años el autor Richard Foreman, si bien no es arquitecto, es ecologista, plantea unos conceptos que vienen siendo parche, corredor y matriz. Lo que viene siendo este parche es como esa forma homogénea que se entiende como una zona donde se generan ciertas actividades. El corredor, lo que vendríamos a entender tanto ecológicamente como un río, una quebrada, cualquier estructura azul, por ejemplo, o incluso dentro del tema más urbano vendría a ser, por ejemplo, una vía, pero para este caso se genera más como una barrera, más como un corredor. Y la matriz, todo ese entorno que se genera. Pero dado que la fuente es muy antigua, lo que hace Armenterio y Vargas en 2018 es que la actualiza generándole un concepto más que viene siendo ese mosaico. Que ese mosaico lo que genera es que viene siendo parche, corredor y matriz, viene siendo uno solo cuando estos se complementan y funcionan. Esto entendiendo lo que nos está generando una conectividad ecológica funcional, sino estructural, entendiendo lo que esto se trata más sobre estos espacios físicos que se manejan y se entiende que funcionan unos entre sí y entre otros. Por lo tanto, se entiende que ya autores como el paisaje cultural de la UNESCO plantean que pueden existir modelos que a lo mejor van a conectar esos espacios fragmentados, creando corredores entre los parches, o mejorando la calidad de la matriz creando pequeños parches, incrementar el tamaño de un parche. Esto dentro de una adaptación a Farina en 2009. Lo que nos lleva a que, digamos, si bien para escoger el lugar que nosotros queremos abordar o necesita intervención, tiene que cumplir con ciertas características. Entonces, que la conectividad ecológica estructural, más no funcional, plantea que tenemos que tener ciertos conceptos o ciertos espacios físicos que se conecten y funcionen entre sí, para que este río sirva como eje conector, tanto para en cuanto a verlo desde el ámbito ambiental como comunitario. Por eso es que tomamos de referente un artículo de Parque Simón Bolívar del 2021, en donde nos da una ponderación de qué es lo que sucede o qué ponderación se le da, digamos, a estos sitios cuando existen microparches o corredores, depende de la estructura física que exista en el momento. Por eso es que nos ubicamos en la quebrada Chiguaza, en la localidad de Rafael Uribe, del barrio de Naturbay, en donde entendemos que existe un corredor que une dos corredores naturales o parques metropolitanos en una distancia menor de 3 kilómetros. Entonces los vemos más en este sector, donde es más conocido como la Piedra del Amor, ubicado entre el Parque de Nubes. ¿Esto por qué? Porque si bien entendemos que existen dos parches
y existe un corredor natural, existe una barrera que hace que los parta y no exista una conectividad física entre ellos. Partiendo de eso, entonces entendemos que para nuestro primer objetivo de investigación, que es analizar la capacidad del río como conector para proponer lineamientos de restauración ecológica, generamos tres matrices. Una que nos evalúa más el tema ambiental y ecológico, entendiendo esta relación que existe entre estos dos parches de este corredor, ¿sí? Lo que nos genera pues ciertos índices, pero si bien nos generan unos índices ambientales, no se viene a entender, digamos, la relación que existe en cuanto a la comunidad, y por eso se genera una segunda en donde ya entendemos, digamos, estos cambios o esta presión antrópica que se viene generando sobre este sector, ¿qué repercusión viene tomando sobre este borde hídrico, que en este caso, pues si bien está haciendo una barrera física que no hace que el sector se esté conectando de una manera ecológica ni social. Y ya entendiéndolo, generando una tercera matriz, lo que nos hace esta es que nos cruza estos dos indicadores que van generando, pues que nos generan una tabla de indicadores donde nos dan índices en cuanto a qué índices responden en cuanto a un factor social y un factor ambiental. Entonces ya venimos a entender un poco que si en este sector tenemos los dos parches, el río, si bien es corredor, no sirve o no está funcionando o no está haciendo de una función efectiva para el tema de la conectividad, y lo que hace la presión antrópica es que se está construyendo dándole las espaldas que mismo, ¿sí? Entonces por eso es que se generan estos índices para entender primero, digamos, qué capacidades tiene este para servir como conector, ¿sí? Y a la vez, si en este sector las cualidades que se vienen estableciendo no es bien claro cómo este puede llegar a funcionar, existe la oportunidad de crear como entre ese punto donde existe ese primer corredor que una los dos parches, lo cual genera que uno se genere esa conectividad ecológica estructural, y asimismo que las personas se sientan como más apropiadas de este espacio y se generan ciertas dinámicas como las que se generan actualmente por el tema del senderismo, teniendo en cuenta las actividades que se llevan a cabo en este parque. ¿Listo? Bueno, esos dos parches son por